Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Conversando con. Estamos súper contentos de tenerte con nosotros el día de hoy aquí en el territorio metropolitano porque tenemos una segunda parte del conversatorio que tuvimos hace 15 días aproximadamente hablando acerca del conflicto de Rusia con Ucrania. Estuvimos hablando acerca de ese tema y tuvimos aquí varios expertos que nos estuvieron hablando acerca de este tema tan interesante. Realmente estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos la segunda parte, así que muy atentos con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Te recuerdo el tema es acerca del conflicto de Rusia contra Ucrania, pero el día de hoy vamos a ver el lado o el punto de vista bíblico, porque estuvimos hablando acerca de lo histórico, de lo político, incluso de lo social. Pero el día de hoy vamos a ver el punto de vista bíblico. Así que córrele, manda esta transmisión, compártela, déjanos un like, también puedes dejarnos un comentario o una palabra de bendición y por supuesto si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes ponerla aquí en los comentarios y vamos a estarlo leyendo. Estamos totalmente en vivo y quiero decirte que hoy tenemos una invitada especial muy importante. Es la hermana Marta Villanueva. Desde allá, desde Hermosillo, Sonora, va a estar con nosotros el día de hoy enlazada y va a estar platicándonos el tema bíblico de este conflicto que está ahorita allá en Rusia y en Ucrania. Así que vamos a conectarnos ahorita con ella. Quiero comentarles que ella es pastora en la Iglesia de Misión, pero también ha sido maestra en varios institutos bíblicos de la Iglesia de Dios y también en el Seminario Bíblico Mexicano, que ahora es Instituto de Estudios Superiores Atkinson. Entonces vamos a tenerla el día de hoy como invitada. Por ahí, si no la conoces, puedes checar su página de Facebook o también su canal de YouTube. Entonces vamos a conectarnos con ellos. Ya parece que andan por aquí. Entonces vamos a enlazarlos con ellos. Ok, ahorita vamos a checar si ya se puede. Ok, bueno, vamos a dar unos segunditos en lo que nos permite aquí ingresar. Así que mientras tanto, te recuerdo que ya estamos cercanos a la convención territorial, ya estamos a unos días ya, así que ora en tu iglesia, en tu congregación, estén orando por este evento, por la convención territorial que ya está muy cerca. Recuerda que va a ser de una modalidad distinta, vamos a estar en línea, pero también va a haber algunas sedes presenciales, así que por ahí checa los videos y la información que ya tenemos aquí en la página para que veas cuáles son las sedes que van a estar en modo presencial y por supuesto toda la convención va a estar en modo online, así que la vas a poder ver desde tu casa. La convención territorial aquí del territorio metropolitano de la Ciudad de México. Muy bien, parece que ya andan por aquí. Entonces vamos con la hermana Marta Villanueva. Muy bien. Entonces, recuerda, puedes darle like, compartir a esta transmisión y miren, ya está por aquí la hermana Marta. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Ok, hermana, bienvenida. gracias por la invitación. Pues tú me dices, Febe, los tiempos donde me tengo que callar o lo que sea. Entonces, ¿qué te parece si empiezo y tú donde necesites interrumpirme, pues nada más me interrumpes? ¿Está bien? Ok, está bien, adelante, hermana. Muchísimas Ok, gracias. bueno, pues mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Es un privilegio tomar este tema de importancia, ¿verdad? Para los tiempos que estamos viviendo. Dios, en esta hora te ruego que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo en esta consideración bíblico-escatológica y que nosotros siempre seamos fieles a tu palabra, que es la palabra profética más segura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, miren, con respecto a este asunto tan importante,
yo quiero hacer énfasis en algunos elementos que son, desde mi punto de vista, preponderantes en todo este asunto de lo que está sucediendo pues en nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, yo quiero iniciar diciendo que claro que sí, sí es Rusia, totalmente sí, sí es Ucrania, claro que sí. Y por ejemplo, a las alturas o a la altura de este día, viernes 25 de marzo, pues de lo último que se sabe de esta situación de guerra, pues sabemos que en un país, bueno, vamos a decirlo así, en el país de Georgia, que no es uno de los estados de los Estados Unidos, no es la Georgia de allá, sino que es un país, así como Ucrania. Ahora lo que se está diciendo es que ese país que se llama Georgia es el que está entrando ahora también en este conflicto porque las tropas rusas están entrando por Georgia para llegar a Ucrania. Entonces dicen, un país más se añade al conflicto. Pero nosotros sabemos que el día de ayer, ustedes saben que se reunió lo que se llama en español pues la OTAN, ¿verdad? Y pues en otro idioma se escribe NATO, o sea, por la sintaxis de ese otro idioma, pero es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, básicamente, la OTAN se formó, vamos a decir, como una forma de evitar que se volviera a presentar algo semejante al holocausto nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, lo primero que yo tengo que decir es, claro que sí, es Rusia, es Ucrania, es pues en este caso Georgia, es en este caso pues todos los países que son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la OTAN más fácilmente digerible para nosotros. Totalmente sí, pero la esencia de todo ello o la idea preponderante, fundamental de inflexión es Israel. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comprender si es que vamos a comprender desde una perspectiva bíblico-escatológica lo que está pasando ahora ante nuestros propios ojos. Entonces, sí, tenemos que ver todas las piezas del rompecabezas, pero vuelvo a decir lo que siempre he dicho y que vuelvo a repetir. El país más importante de nuestro planeta no es ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni el Reino Unido, ni ninguno que no sea Israel. Israel es el país más importante del mundo porque es el país que Dios ha escogido para a través de él, donde aplique, desarrollar la historia completa de la salvación. Entonces, fíjense que nosotros podemos, bíblicamente hablando, comprender esto más fácilmente si vemos la perspectiva de las guerras mundiales. Cuando nosotros vemos la Primera Guerra Mundial, nosotros podemos ver que cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, cayó lo que a mí me gusta llamar el Islam como producto terminado. Cuando yo digo el Islam como producto terminado, me gusta decirlo así, pero para mayor manejo de las ideas, ustedes piensen, cuando yo diga el Islam como producto terminado, ustedes piensen en los musulmanes, piensen en los califatos, piensen en los árabes, piensen en los medios hermanos del pueblo de Israel. Entonces,
lo primero que tenemos que comprender aquí es que si nosotros pensamos en Abraham y lo ponemos aquí arriba, entonces vemos nosotros la línea de Abraham a través de Agar, la sierva de Sara. Y entonces ahí pues resalta claro Ismael. Pero si nosotros vemos a Abraham por la línea ya no de Agar, sino de Sara, pues vemos a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Pero si luego nosotros vemos después de la muerte de Sara, a Abraham con Cetura, porque él se casó con Cetura después de la muerte de Sara. Entonces aquí, por ejemplo, podemos pensar en los madianitas, que son unos de los descendientes o una tribu, digamos, un grupo, los madianitas, que son descendientes, claro, de Abraham, pero por la línea de Cetura. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Islam como producto terminado, nosotros vamos a comprender de una manera así, pues, muy importante, muy básica, muy fundamental, que ellos toman una parte muy básica, muy importante en los tiempos que ya estamos viviendo. Y bueno, aquí de pasadita, nosotros debemos saber que nosotros como mexicanos, a veces quizá hemos pensado que estamos muy lejos de todo ello, pero realmente, por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo el problema de Siria, que todavía está ahí, problema de muchos años, yo oía con mucha frecuencia que se decía, vamos a orar por el conflicto de Siria. Y yo decía, claro que sí, hay que orar por Siria, hay que orar por los confucionistas, por los budistas, por todos. Pero otra vez, el problema no es Siria, totalmente sí, totalmente no, porque el problema de inflexión, o mejor dicho, el asunto de inflexión es Israel. ¿Ok? Otra vez. Entonces vamos a traerlo para acá y pensemos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, cuando termina con la caída del Islam como producto terminado. Entonces, deja una huella en Israel, porque cuando la Primera Guerra Mundial terminó, nosotros podemos observar ya como un monumento que está manifestando esto que acabo de decir como una verdad. Tenemos el Domo de la Roca, la Mezquita de Omar o la Cúpula Dorada. Si a ustedes les han traído algún regalito de la Tierra Santa, alguien que fue allá, muchas veces les van a traer una postal donde van a ver ustedes el Domo de la Roca, ¿no? Bien impresionante, la Cúpula Dorada, la Mezquita de Omar, y quizá alguien pueda haber pensado, ay, mira este edificio de la descendencia de Jacob, de la descendencia de Israel. ¿Qué descendencia de Israel ni qué nada? ¿Qué descendencia de Jacob ni qué nada? Eso es una mezquita que está construida precisamente como un acto, vamos a decirlo así entre comillas, como un acto de adoración a Alá, que es el Dios del Islam como producto terminado, pero que no es para nada para Jehová, el Dios de la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, sí, terminó la guerra mundial, pero la huella que dejó allí en Israel, ahí está siendo testificada por el Domo de la Roca, la mezquita de Omar. Entonces, cuando nosotros observamos la plataforma, que yo le llamo la plataforma religiosa de lanzamiento del imperio del anticristo que viene pronto, bueno, yo le llamo
al Islam como producto terminado, la plataforma de lanzamiento en el aspecto religioso, pero obviamente que lo político está relacionado y no lo podemos separar, pero por cuestión de análisis vamos a concederle al área religiosa la preponderancia, ¿ok? Entonces, pensemos en el Islam como producto terminado al final de la Primera Guerra Mundial como aquel imperio, piensen también turco, otomano, que había dejado la huella en el pueblo de Israel, descendencia de Jacob. Entonces, ahí nosotros vamos a dar un brinco muy largo y nos vamos a ir al fin de la Segunda Guerra Mundial. Miren, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nace precisamente el Estado de Israel, ¿ok? Y entonces, en Israel ya estaba la huella del Islam como producto terminado, pero cuando termina la guerra, Israel, la descendencia de Jacob, ya tenía en sí mismo como nación, como pueblo, otra huella muy importante y que fue precisamente el holocausto nazi. Entonces, si nosotros observamos toda la historia universal, siempre el que va a brillar con una luz que es diferente a todas las demás luces es Israel, porque estamos hablando de Israel en la historia y en la profecía. Entonces, cuando nosotros vemos la finalización tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, nosotros estamos viendo retrospectivamente claramente distinguibles las dos plataformas, las dos plataformas preponderantes de lanzamiento del imperio que viene del anticristo. Entonces, si al Islam como producto terminado lo ubicamos de una manera inflexiva, le aplicamos nosotros pues el vocativo o la forma de dirigirnos a él como la plataforma religiosa, entonces tenemos delante de nosotros ahora la plataforma política de lanzamiento del anticristo como el comunismo. Entonces, ahorita la palabra comunismo, el significado y todo lo que significa para nosotros como cristianos, como la iglesia, como personas que somos salvos y que estamos luchando por llegar al cielo, esas dos palabras tienen que ser bien comprensibles a nuestro intelecto y pues claro a nuestra vida cristiana para que sepamos nosotros cómo estos elementos van ganando un terreno importantísimo en el mundo, porque otra vez son plataformas de lanzamiento entre muchas otras, pero estas son preponderantes. Luego, de alguna manera, les puedo yo pasar una información sobre 11 razones por las cuales un cristiano no puede ser comunista. 11 razones. Pero bueno, aquí lo que yo quiero acentuar es que cuando nosotros estamos viendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estamos comprobando lo que estoy diciendo, que Israel es el país más importante porque es el país que Dios está usando para decirnos lo que nos tiene que decir en nuestro idioma. Entonces, si nosotros analizamos la cuestión que yo dije al inicio
de que decimos, no, pues yo estoy en México, a mí me hace cosquillitas lo que esté pasando allá. No es así. Miren, Siria es a Israel lo que México es a Estados Unidos. Y si Rusia, una de las tesis que está manejando es, bueno, yo me voy a anexar Ucrania, como ya se anexó, perdón, ya se anexó Crimea, yo me voy a anexar Ucrania porque es mi vecina y porque yo quiero estar allí para ser menos vulnerable a que lleguen directamente a mí. Esa puede ser una tesis pues, del primer mandatario de Rusia. Pero nunca se han imaginado ustedes en la posibilidad, no se han imaginado la posibilidad de que Estados Unidos piense lo mismo. Bueno, me voy a anexar México, porque de hecho nosotros ya sabemos que de acuerdo a la historia de México, la Mesilla pues fue anexada a Estados Unidos, que ahí va, es una parte grandísima la Mesilla, que era parte de México y que por lo que tú quieras y mandes ya fue anexada. Nosotros debemos estar pensando que la posición de México con Estados Unidos es una situación de inflexión a nivel mundial. Y bueno, sí sería muy importante que nosotros nos pusiéramos a analizar el punto de que cuando el presidente que nosotros tenemos entró, con él entró el comunismo, porque ya pues es un sistema gubernamental totalmente de izquierda, ¿no? Entonces, México, cuando entra López Obrador, aunque la izquierda ha estado muchísimo tiempo bueno, ese sería otro tema, pero ya con la entrada oficial del señor López Obrador, México entra al comunismo, pero sucede lo mismo con Estados Unidos, con el presidente que está ahora. Que se llame progresismo, que se llame como ustedes quieran, de cualquier manera, el asunto es el comunismo. Entonces, nosotros como mexicanos, bueno, yo no sé si ustedes ya se han dado cuenta, pero nosotros estamos en una situación muy especial porque, bueno, ustedes ya deben saber que en nuestro país ya existen bases rusas y bases chinas que ya tienen equipos aquí. Lo mismo pasa con Cuba, lo mismo pasa con Venezuela y con los otros países de Latinoamérica que desde hace mucho tiempo pues han entrado al comunismo. Pero bueno, nos quedamos en que la Primera Guerra Mundial nos está presentando a través de la historia universal la huella primero del Islam en Israel y luego, pues obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi había dejado la huella. Entonces, ¿cuál es el país preponderante? Pues otra vez es Israel. Entonces, cuando nosotros pensamos en Ucrania, nosotros debemos saber que Ucrania es un país donde viven muchos judíos y que uno de los primeros ataques que se realizó en estos días del 24 de febrero para acá, uno de los ataques más preponderantes, vamos a decirlo así, llegó a lo que se llama Babi Yar. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la película Holocausto, pero Babi Yar es un lugar que llama la atención porque tú puedes presenciar en ese documento histórico cómo el holocausto nazi, cuando nosotros leemos que fueron 6 millones, realmente nosotros inflexivamente podemos llegar a la conclusión de que 6 millones es una cantidad muy conservadora. Pero bueno, yo estoy diciendo esto de las guerras mundiales
porque cuando nosotros estamos viendo, ahora sí, y perdónenme la redundancia, lo que está pasando delante de nuestros propios ojos, independientemente de quien lo llame o no lo llame como la Tercera Guerra Mundial, eso ya es la Tercera Guerra Mundial, solamente que nosotros la estamos viendo desde el punto de vista del siglo XXI, que se lleva a cabo de una manera muy diferente a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Pero de que es una guerra mundial, lo es porque tiene muchos elementos que por lo que tú quieras y mandes, no podrían ser empleados ni en la primera ni en la segunda. Entonces, sí, claro, es Rusia, es Ucrania, es la OTAN, es China, totalmente sí, totalmente no, porque preponderantemente otra vez es Israel. Entonces, es lo mismo que en Ucrania, pero ahora, que en Siria, perdón. Ahora yo me quiero ir a un punto más particular o más específico para que pueda comunicar el mensaje que quiero dar aquí con respecto ahora a esto que estamos viendo directamente allí, donde está pasando, pero en nuestro tiempo de vida, ahora sí que en vivo y a todo color. Miren, si nosotros analizamos las dos partes de la semana 70, a la cual todavía no hemos entrado, porque estamos en el principio de dolores, nosotros tenemos que comprender otra vez la palabra clave, guerra, la tenemos que entender en el contexto de la semana 70. Entonces aquí, ya entrando a la semana 70, yo quiero focalizar tres guerras preponderantes que bíblicamente se esperan realizar precisamente dentro de la semana 70. Entonces, recuerden que la inminencia del arrebatamiento coloca el arrebatamiento de la iglesia precisamente en estos días donde estamos en principio de dolores, Mateo 24:8. Entonces, otro punto de inflexión que yo quiero manejar aquí y que es inflexivo es el siguiente. Si cualquier persona tiene algún problema o 18 millones de problemas para comprender y aceptar la inminencia del arrebatamiento, pues no hay problema. Mire, si usted tiene un montón de problemas y tiene problema con aceptar la inminencia del arrebatamiento, pues tiene uno más, pero pues ese es su problema, entonces ya tiene otro problema. Pero cuando nosotros analizamos nuestra característica inherente como humanos, tan humano usted como tan humana yo, entonces bíblicamente nosotros tenemos que estar preparados ya para enfrentar la eternidad. Entonces, bíblicamente, la misma preparación que necesitamos para enfrentar la eternidad aquí y ahora en esta fracción de segundo es exactamente la misma preparación que necesitamos para ser arrebatados si el arrebatamiento se llevará a cabo en esta fracción de segundo. Así que no tenemos opción, sea por vía inminente arrebatamiento o sea por vía muerte, necesitamos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Entonces, el pretribulacionismo, la teoría pretribulacionista, nos ubica entonces en la ausencia de la iglesia que ha sido arrebatada en el principio de dolores, y entonces ahora vamos a ubicarnos en la semana 70. La iglesia, de acuerdo al pretribulacionismo, en conexión
con la inminencia del arrebatamiento, nos hace comprensible el hecho de que al entrar a la semana 70, nosotros tenemos que comprender básicamente tres guerras preponderantes que bíblicamente se esperan para el periodo de la semana 70. Pero lo que estamos viendo ahorita nosotros en el asunto de Rusia y todo lo demás sería la introducción a la primera guerra que la Biblia ubica ya en el contexto de la semana 70. Por lo tanto, esa guerra que los eruditos le han llamado de diferentes maneras, por ejemplo, la guerra del Salmo 83, ustedes la leen solitos, ahí lean el Salmo 83, también le han llamado la campaña de Jerusalén. Y también, pues, se le ha ubicado con esa guerra en la cual es una guerra en la cual el anticristo se convierte en un protagonista estrella. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo que los enemigos de Israel realmente nunca han dejado de atacarlo. Israel constantemente está siendo atacado por sus enemigos, pero cuando nosotros hablamos de la campaña de Jerusalén o de la guerra del Salmo 83, que es la primera preponderante, ya estando dentro de la semana 70, que todavía no ha empezado, nosotros, imagínense ustedes, ahorita el mundo está, entre comillas, admirando, entre comillas, a Ucrania. El mundo está echando toda la culpabilidad sobre Rusia. El mundo se está, ¿cómo les digo?, poniendo de parte de Ucrania, y entonces Israel aquí está teniendo una participación, entre comillas, estelar, porque el primer ministro de Israel, o la persona a la que le corresponde ese asunto en relaciones internacionales, ya dialogó con Putin, ya dialogó con Zelensky, y está apareciendo ante el mundo como estrella. ¿Ok? Pero resulta que sus enemigos lo que quieren es estrellarlo, ¿verdad? Pero la presencia de Israel ahorita es una presencia donde los ojos del mundo, pues, ay, bueno, Israel, pero esto que estamos viendo nosotros viene muy pronto el tiempo, más pronto de lo que nos imaginamos. Cuando la situación cambia, entonces imagínense ese ataque de Rusia contra Ucrania. Imagínense miles de soldados de los grupos terroristas que son de lo más pesado en la crueldad, contratados por Rusia para ir a asesinar a esa gente que está en Ucrania. Ahora ahí hay muchos judíos que sobrevivieron a esa parte donde les digo que ha sido atacado de una manera más fuerte. Y yo no sé si ustedes oyeron el testimonio de alguno de ellos en estos días, y ellos dicen, mis papás o mis hermanos murieron en el Holocausto y ahora yo estoy aquí. Entonces ellos aparecen en unos búnkers, dice, y estamos asustados porque ahora estamos oyendo los ruidos de los aviones que están aquí encima de nosotros y tenemos miedo. Entonces, ahí están otra vez los judíos en una situación parecida a la del Holocausto. Bueno, eso nos ilustra de una manera clarísima cómo la cosa va en la introducción
a lo que nosotros bíblicamente le podemos llamar la guerra del Salmo 83. Entonces, aquí, Febe, dime. Hermana, tenemos por aquí unos comentarios No te... y tal vez dudas, tal vez oh, de los hermanos que nos están viendo. Tenemos un comentario por ahí de sí. Celeste Martínez de que probablemente el gobierno del anticristo pues sea un régimen comunista. Tenemos por acá un comentario de nuestro hermano Carlos Noriega que dice no es una guerra, dice, es una invasión, ya que no hay una declaración de guerra por ninguno de los dos países. Entonces, por ahí pudiera haber a lo mejor, dice, es diferente a un terrorista a un militar. Entonces, igual yo entiendo que son Claro conceptos que sí. distintos, pero por ahí para aclarar un poquito a lo mejor el tema ahí, pues nos manda saludos por ahí la hermana Delfina. Dios le bendiga, hermana. Sí, aquí estoy viendo lo que está diciendo, Ah, muy bien. creo, Carlos Noriega, sí, Granados. Sí. Creo que como decían los panelistas anteriores, no es una guerra, es una invasión, ya que no hay declaración de guerra por ninguno de los dos países. Sí, esto que está sucediendo con Rusia y Ucrania, y bueno, ahora Georgia, y bueno, pues con todos los miembros de la OTAN, están ellos en una situación donde se vive, pues ahora sí que planetariamente, lo que se llama una guerra asimétrica. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacíamos en la escuela una mariposa y hacíamos el eje de simetría? La partíamos en dos, entonces tanto del lado derecho como del lado izquierdo debería ser totalmente simétrico. Sí, respetar el eje de simetría. Bueno, lo que nosotros estamos viendo en este caso, claro que sí, es algo totalmente asimétrico. Porque, por ejemplo, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial se tenía un acceso, por ejemplo, a la información en vivo de cómo los soldados están matando a personas que de la misma población dicen, queremos que te vayas de aquí, pero la población está sin armas, está totalmente indefensa, ni siquiera lleva un cuchillo, y entonces es lo que al ojo del mundo llama la atención, porque ellos están diciendo, oye, ¿por qué me estás atacando si yo ni siquiera, claro, ni soy militar, ni sé manejar un arma y no traigo ni un cuchillo? Y se ve como hay un ataque y la gente cae muerta. Ahora yo digo, pensando, por ejemplo, en los miles de personas que son contratados por parte de Rusia, pero que estamos hablando de unas personas que son de un área terrorista, que están ellos por muchos años preparados para luchar de una manera no militar, como bien dice la persona que está hablando aquí. Ellos hacen honor al vocativo que nosotros usamos cuando nos referimos a ellos de que son terroristas, porque no es una guerra convencional. Entonces, la tercera guerra mundial, si nosotros somos mucho más analíticos en el asunto, no ha sido introducida o no ha entrado pues a nuestro planeta con Rusia y con Ucrania. Esto ya tiene mucho tiempo desde la Guerra Fría, pero aquí la palabra clave tendría que ser lo que se llama una guerra no convencional. Porque mira, ¿cuántos días has pasado tú sin comer nada y sin tomar agua? O sea, sencillamente cuando tú
cuando tú sitias, vamos a decir, una ciudad, que era algo muy común, por ejemplo, allá con los asirios, que eran unos terribles, cuando cercaban a la gente y les cortaban el suministro de agua, pues ¿en cuántos días iba a morir esa gente? Acuérdense de las mujeres bellas, intelectuales, sabias, prudentes, que un día se comían a un hijo y el otro día se comían al otro. Entonces, claro que sí. Una de las cosas que tendríamos que tener en nuestra mente sería lo que sería una guerra totalmente asimétrica, y la otra que tendríamos que tener en cuenta es lo que se llamaría una guerra de falsa bandera, donde aparecen ataques que son, que salen del cerebro de un país, pero que son ejecutados por otro. Eso es lo que se llamaría una guerra de falsa bandera. Pero bueno, el punto aquí, claro que sí, es diferente un terrorista a un militar. Por ejemplo, los terroristas de cualquiera de los grupos que pudiéramos citar es totalmente diferente a un militar. Entonces, bueno, aquí el punto, hermanos, preponderante que yo quiero hablar a ustedes desde el aspecto bíblico escatológico es el siguiente. Que de acuerdo a los eruditos que se han dado a la tarea de ver este asunto, ellos catalogan, pues desde su propia trinchera, tres guerras fundamentales dentro de la semana 70. Y la primera sería la guerra del Salmo 83 o la campaña de Jerusalén. La segunda sería la de Gog y Magog, que claro, está totalmente identificada con la final, yo le llamo la 2 de 2, al final del milenio. Ahorita vamos a explicar eso, que también se le ha llamado como la campaña de, y ahorita les voy a decir de qué para mayor comprensión, y por supuesto Apocalipsis 16:16, el Armagedón. Entonces, lo que yo quiero enfatizar para que nos deje un mensaje bíblico escatológico, pero que hable a nuestra realidad aquí y ahora, es lo siguiente. Imaginen ustedes en su mente que nosotros nos vamos ahora y que somos levantados en el inminente arrebatamiento, ¿ok? Eso en sí mismo va a traer un conflicto grande en todo el mundo, sencillamente por la desaparición de tantos millones de personas. Cuando nosotros estamos viendo la guerra del Salmo 83 o la campaña de Jerusalén, a esas alturas nosotros ya podemos ver el equipo de todos los enemigos de Israel que ya están listos para desaparecerlos del mapa. Entonces, el punto es que gran parte de los eruditos que se han dado a la tarea de investigar estas guerras del tiempo del fin han dicho que esa sería una oportunidad excelente para que el anticristo, que acaba de firmar o que está por firmar o que está firmando el pacto con la muerte, obviamente de Israel, con el anticristo. De hecho, es una confirmación, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará. Entonces, Israel ya ha hecho muchas firmas con muchos países, que si con los Emiratos Árabes, que si con Bahrein, que tal, pero viene un personaje que va a hacer una confirmación, es decir, va a dar una firma que va a estar sobre todas las firmas que Israel ya ha recabado. Entonces, imagínense ustedes a todos los enemigos de Israel que son como la arena del mar y que ya están listos para ir a borrar a Israel del mapa, que es su sueño más preciado, destruir a Israel. Entonces, imagínense ahí a el anticristo que está en esa etapa y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, con Israel,
convenciendo a los enemigos de Israel de que somos hermanos. No acaban de escuchar ustedes la declaración que hizo el último de los países del Islam como producto terminado, diciéndole a sus hermanos, oigan, si son nuestros hermanos, y pues sí son medios hermanos. Esa persona con una inteligencia endemoniada, va a lograr que la guerra del Salmo 83 se convierta en lo que el mismo Salmo está proclamando: líbranos de nuestros enemigos. Entonces, después de la confirmación, es un evento preponderante, pero estamos hablando de la primera parte de la semana 70, es decir, de la tribulación. Entonces, Israel, pues claro, y el mundo van a decir, oye, pues ya llegó el que estábamos esperando. Entonces, ese será desde el punto de vista de este círculo erudito y pues de acuerdo a la Biblia, yo le llamo el punto de la medalla de oro, aunque este no merece nada de oro, pero para entender la idea, la medalla de oro para el anticristo, para que todo el mundo se quede con la boca abierta, porque sería la primera. Entonces, la segunda, Gog y Magog, se llama así por la línea preponderante, o sea, la línea erudita que dice que sí, que es exactamente a la mitad, pero muchas personas se confunden porque dicen, no, cálmate, Gog y Magog es al final del milenio, y es cierto, cuando Satanás es soltado y va allá al final del milenio y tal, sí. Pero este círculo erudito dice que desde el punto de vista de la influencia inflexiva que tiene ese personaje, sobre todo a la mitad de la semana 70, que es cuando se quita su máscara, es donde termina su fase blanca, y yo dijera la gris, porque esta no tiene nada de blanco, pero bueno, allí es donde él se quita la máscara y rompe el trato de protección con Israel, y es donde se lanza en la persecución más encarnizada de todos los tiempos. Entonces, esta línea erudita dice, ustedes le pueden llamar como quieran, pero cuando nosotros hablamos de Gog y que analizamos la palabra, hablando en la profundidad y en el ejemplo de la labor que ejerce, estamos hablando del mismo anticristo, sea quien sea. Entonces, acuérdense, sea quien sea el anticristo, lo profundo de él tiene que ver con todo el poder de Satanás depositado ahí, pero sobre todo porque Dios ya lo autorizó para ejercer el imperio de terror que Dios le autorizó por 42 meses proféticos. Entonces, cuando hablamos de Gog, a la mitad de la semana 70 sería la segunda guerra preponderante, hablando en el contexto de Israel y hablando de un acto archirrecontra super inflexivo del anticristo que está empezando sus 42 meses proféticos de imperio de terror. Y claro, tenemos entonces al final, de la semana 70, Apocalipsis 16, el Armagedón. Apocalipsis 16. Cuando nosotros escuchamos que los diferentes tipos de eruditos a veces manejan, por ejemplo, el Armagedón como la Tercera Guerra Mundial, lo que nosotros tenemos que hacer es ver algo como lo que ya hemos aprendido con Siria. ¿Cuántos años lleva Siria? Años y años. Pero aquí los elementos preponderantes, otra vez, para comprender la profecía bíblica es
lo que significan en el desarrollo y el cumplimiento profético con respecto a Israel. Entonces, después del milenio, perdón, del Armagedón, obviamente viene el milenio y al final del milenio viene la guerra final, otra vez propiamente llamada Gog y Magog. Bueno, estos datos son los datos que en un tiempo tan corto como este, nosotros podemos manejar como puntos y como antenitas que deben hacernos parar nuestras antenitas escatológicas para entender que estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos del inminente arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el inminente arrebatamiento se lleva a cabo antes de que entremos a la semana 70. Y si eso es inminente por lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos, entonces en la misericordia de Dios, Él nos está dando la oportunidad de que nosotros comprendamos. Dios no podría ser más claro y más intencional por todos los medios en señalarnos a nosotros en qué punto de la profecía bíblica estamos parados. Entonces, ustedes pueden ver tantos eventos en las consideraciones bíblico-escatológicas que yo considero. Lo que yo hago es ser totalmente bíblico, bíblica en este caso, porque yo digo, bueno, si la rueda ya está inventada, ¿para qué voy a inventarla yo? Es decir, no es difícil que tú vayas a las noticias y que veas toda la desgracia que está pasando en todas las áreas y en todos los aspectos. Pero recuerden que la entrada a la semana 70 tiene que ver, claro, con la firma del pacto. Y nosotros nos confundimos porque Israel cada rato firma, pues cada rato firma, pero el que viene va a confirmar las firmas que ya están hechas. Ese es el anticristo. Hay miles de hombres, de personajes con el espíritu del anticristo. Ya lo dijo Juan. Él estaba hablando del espíritu del anticristo, pero aquí nosotros ya nos estamos refiriendo a el anticristo como un personaje único. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo nos está hablando de que el calendario profético ya está apuntando a el que va a ser el anticristo, que por supuesto pues también tiene el espíritu del anticristo. Porque acuérdense que el primer sello que fue roto, obviamente después de la firma, de la confirmación del anticristo con Israel, el primer sello que es roto es el blanco y tiene que ver precisamente con el anticristo. Entonces, eso ya está siendo un punto de inflexión. Entonces, es obvio y es bíblico y es muy detectable que todo está siendo preparado para dar el pincelazo final. Bueno, yo quiero invitarlos a ustedes porque claro que en una hora es muy difícil manejar tantos asuntos, pero yo quiero invitarlos a ustedes que por nuestra propia salud espiritual y por la salud que nos trae el conocimiento bíblico, que ustedes poco a poco se propongan ver los más de 200 análisis o consideraciones bíblico-escatológicas que ya están, algunas en Iglesia y Misión Organización Religiosa, otras en Radio Vida, otras en YouTube, y si ustedes las juntan, ya son mucho más de 200. Entonces, en una hora así como esta, pues es imposible, porque aquí yo quisiera ponerme a repetir las más de 200, pero pues Fede, nos tendríamos que quedar aquí más de 200 horas. Entonces,
Yo les invito para que nosotros pues nos consagremos de tal manera que el Espíritu Santo nos ayude a seguir adelante en medio de todos los retos que la vida nos está presentando. Porque es, ahora sí, que es una lucha para llegar a donde tenemos que llegar, pero definitivamente que en cualquier momento el Señor viene por la iglesia que ya está preparada. Y lo que está pasando, no solamente en el aspecto de las guerras, no solamente en eso, sino en todas las áreas, pero si ustedes quieren ver una introducción, solamente piensen en los 4 jinetes. ¿Y cuál es la tercera guerra? Bueno, Carlos Noriega Granados. La tercera guerra, hablando en el nivel mundial, es la que nosotros estamos presenciando ya, y no puedo decir que en su inicio, porque esta tercera guerra mundial, de hecho, hay analistas bueno, que desde mi punto de vista tienen un nivel genio, porque hacen unos análisis que no te permiten cortar la lectura, que tú los vas a leer porque son tratados bien impresionantes. Hay una línea de personas que son analistas en el aspecto de las guerras, y ellos en esa línea dicen que esta realmente no es la tercera guerra mundial, sino que ya es la cuarta, porque ellos consideran la tercera desde la Guerra Fría. O sea, cuando los países hacen un distanciamiento entre ellos, pero luego que empiezan a hacer acciones asimétricas y no convencionales, que no se parecen para nada a las guerras de siglos anteriores, del pasado. Entonces nosotros, bueno, nosotros queremos ver un patrón, pero acuérdense que nosotros somos una generación que es una generación que no solamente vio el paso de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro, de un año para otro, de un lustro para otro, de una década para otra, de un siglo, sino de un milenio. Entonces, hablando nosotros, claro, de la historia completa de la humanidad, nosotros podemos hablar de 6,000 años. Acuérdense, para que nos ubiquemos en la pregunta. ¿Y cuál es la tercera guerra? Bueno, desde el punto de vista de los analistas, que te digo, bueno, ya sería cuestión de ver nombres, pero desde mi punto de vista tienen un nivel genio. Ellos consideran la tercera guerra mundial, hablando preponderantemente desde la Guerra Fría, ¿ok? Y esta para ellos no es la tercera, para ellos es la cuarta. Pero independientemente de lo que sea, por lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, nosotros para hacer este análisis de la guerra final, más bien tendríamos que ver la Biblia, y te lo voy a decir rapidito. De Adán a Abraham hay un bloque de 2,000 años. De Abraham a la Primera Guerra Mundial hay otro bloque de 2,000 años. Y de la Primera Guerra Mundial, perdón, Adán a Abraham un bloque de 2,000 años. De Abraham a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, otro bloque de 2,000 años. Y de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la que estamos esperando en su primera fase, el inminente arrebatamiento, está otro bloque de aproximadamente 2,000 años. Entonces, si esto tú lo llevas al contexto de Génesis 6:3, al estudio de los eruditos bíblicos que hacen el estudio concienzudo de lo que Dios nos quiso decir a través de Génesis 6:3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente
él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, cuando ese grupo de eruditos se puso a analizar qué significaba eso, ellos dijeron, sí, eso quiere decir que la fabricación del arca de Noé iba a durar 120 años. Tacha, la fabricación, la construcción del arca de Noé no duró 120 años, 2 de 3, 2. Eso quiere decir que después del diluvio, la longevidad del hombre tendría como límite 120 años. Tacha, después del diluvio, siguió todavía la longevidad. Y la tercera dijeron, ok, hay una unidad de tiempo descrita en el libro de Levítico. Y cuando descubrieron ellos esa unidad de medida de tiempo, ellos dijeron, ok, entonces ellos se llegaron al jubileo. Ya tú lo puedes buscar, el capítulo del jubileo. Y entonces ellos dijeron, si nosotros consideramos que las unidades de medida de tiempo del libro de Levítico son el jubileo y en cada jubileo hay 50 años, y si nosotros entendemos que cada año de los 120 de Génesis 6.3 equivale a un jubileo, entonces tenemos 6,000 años. Esa es una línea de pensamiento, solamente una línea de pensamiento de varias, para ubicarnos en la pregunta Carlos Noriega Granados, de que si nosotros vemos el mapa grande y entendemos los 3 grandes bloques de la existencia del humano, nosotros podemos decir que el gas que estaba en la manguerita del tanque a la estufita, bueno, a lo mejor se tienen estufa eléctrica, no me van a entender, pero te podría decir, ¿por qué todavía puedo cocer los frijoles en esa estufa si el gas ya se acabó? Bueno, es que en la manguerita de mi estufita antigüita, el gas del tanque ya terminó, pero había un poco de gas desde mi estufita, en parte de la manguerita, pero en el tanque ya se había terminado. Yo podría decir en esa línea de pensamiento que el gas ya se acabó y que nosotros estamos calentando los frijoles, diríamos los mexicanos, con el poquito gas que todavía está en la manguerita. Desde ese contexto de Génesis 6.3 y de la historia completa de la salvación, y tomando en cuenta que para el inminente arrebatamiento no estamos esperando ningún evento ni ninguna fecha, entonces podríamos decir que esta guerra que nosotros estamos viviendo podría ser la tercera o la cuarta, pero el número es lo de menos, porque hablando desde el punto de vista de Israel, que es el punto más importante, porque es la brújula que apunta invariablemente hacia el norte profético, que es Israel, el número sería de lo de menos, pero podría ser la tercera, depende de la línea que tú escoges, o podría ser la cuarta. Pero si vamos a números, yo te voy a decir que nuestro ícono en la línea de pensamiento que aplique, que es Israel, nos ubica en un rastro de sangre que Israel ha seguido durante toda su vida, lo cual es paralelo a la iglesia. Pero ya llegó el tiempo en que eso tiene que parar, porque Dios tiene un límite. Entonces, eso es solamente una muestra de lo que Dios en su misericordia nos está permitiendo ver, para que nosotros entendamos que tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando. Sí, Carlos Noriega Granados. Cuando decimos así es la escatología, dependiendo de la línea que sigamos,
esta afirmación es muy importante porque cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, yo digo, la teoría pretribulacionista, la teoría mistribulacionista, la teoría preira y la teoría post-tribulacionista, lo primero que yo enfatizo es cuál fue el nombre o sustantivo que yo estoy anteponiendo al nombre del pretribulacionismo y lo que aplique, teoría. Entonces, para hacer justicia con las cuatro que nos hablan Carlos Noriega Granados, para hacer justicia con las cuatro líneas de pensamiento sobre el momento en que se llevará a cabo el inminente arrebatamiento, yo siempre digo y diré que es necesario a las cuatro anteponerles teoría para hacer una justicia con las cuatro. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí, sobre todo lo he enfatizado, es algo que ya dije, pero que ahora lo quiero hacer más, mucho más acentuado. Independientemente de la teoría que la persona elija para adherirse a ella con respecto al momento en que va a ser levantada la iglesia, bueno, yo les recomendaría que si usted ya tiene una línea de pensamiento, Carlos, bien definida, yo te invitaría que por tu propia mortalidad y la mía, por supuesto, en caso de que tú tuvieras una inclinación a cualquiera de las cuatro que no fuera el pretribulacionismo, yo te invitaría para que hicieras una inversión de más de 250 casi horas, viendo entonces más de 200 razones por las cuales bíblicamente hablando, y ahí ya no estamos hablando de línea que yo escojo, porque si yo soy pretribulacionista y los que lo sean somos pretribulacionistas, el punto de inflexión es otra vez lo que dice la Biblia. Entonces, y otra vez, si cualquier persona tiene problema con el pretribulacionismo, entonces todos somos libres de escoger la que tú quieras, pero el punto de inflexión aquí no es ni siquiera la teoría pretribulacionista. El punto de inflexión no es la línea de esa ni de ninguna de las tres. El punto de inflexión es que si aquí estuviera Elon Musk, que dijo, yo no sé si lo dijo en broma o si lo dijo en serio, yo soy un alien, bueno, pues esto no es para el señor Elon Musk, porque este mensaje no es para ningún alien. Entonces, cualquier teoría que usted tenga se respeta, porque Dios nos respeta, pero nadie nunca, ni desde Adán hasta nuestros días, me puede decir que va a estar vivo después de las 12 de la noche de este día, porque Dios nos extendió un cheque para vivir este día, pero no nos dijo hasta qué horas. Entonces, tan inminente es el arrebatamiento de la iglesia como inminente, y no soy profeta ni profeta del desastre, pero como decía mi mamá, lo más seguro que tenemos es que en cualquier momento podemos morir. Entonces, otra vez, la misma preparación que se necesita para ser arrebatado aquí y ahora es exactamente la misma que se necesita aquí y ahora para ir inmediatamente al cielo si usted o yo morimos en este preciso momento. Y el pretribulacionismo, aparte de más de 200 razones, que pues ya cada quien tendría que ver,
es el único que atiende a eso y más de 200 cosas más, pero pues que ya no me alcanza el tiempo, Fer. Creo que Carlos, creo que independientemente de la línea que escojamos, lo más importante exactamente es estar preparados cuando sucedan esos hechos y ambos son inminentes. Así que si usted se preparó para comer, para cenar, para ir a ver a su novio, para lo que se haya preparado, pero si usted no está preparado para enfrentar la eternidad, ya perdió. Así que lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es estar preparados ya para enfrentar la eternidad. Justamente eso. Bebe, ya hablé mucho. Tú dime qué hago. Le sigo con las 200. No, pues invitamos a todos los que están conectados que puedan buscar esa información y por supuesto también se las vamos a compartir aquí en la página, les vamos a compartir el canal que tiene de YouTube la hermana y el grupo donde constantemente está subiendo información porque se está actualizando, van pasando cosas nuevas en el mundo por lo que estamos viviendo ahorita este conflicto, entonces Sí. todo esto son noticias nuevas, entonces la hermana está siempre al día dando información a esto que está sucediendo. Entonces, si tú estás interesado en este tema, en temas escatológicos. Carlos, te invito, bueno, a todos, ¿verdad? Todos, perdona, Fede, todos los viernes, con el favor de Dios, a las 8:30, hora de Hermosillo, Sonora, a través de Iglesia Misión Organización Religiosa. De hecho, ahorita va a empezar, ¿qué horas son? A las 8:30, está invariablemente, con todo el favor de Dios, una consideración bíblico-escatológica nueva. Y cada sábado de 4 a 5, hora Hermosillo, a través de Radio Vida, viene una diferente. Ahorita estamos en la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal y ahorita debe aparecer la parte 20 y mañana la 21. Pero eso es cada semana, dos nuevas, porque ya estamos en el punto de enfatizar. Si no me consagro, ¿de qué me sirve saber lo que pueda del arrebatamiento? El asunto es que nos consagremos para que el Espíritu Santo nos guíe. Dios les bendiga y perdonen si me pasé. No se preocupe, hermana. Antes de terminar, nos gustaría que mandara un saludo a todas las personas que están el día de hoy conectados y también al territorio metropolitano. Ay, claro que sí. Yo tuve mucho gusto en estar ahí hace un tiempecito en Zitácuaro con la familia del supervisor. Y precisamente la ida a Zitácuaro, sí, Zitácuaro, fue precisamente un curso de escatología. De hecho, él estuvo allí y parte de su familia y nos gozamos, pero tremendamente, tremendamente. Yo tengo mínimo 52 años estudiando el asunto y siempre, siempre me he gozado mucho. Entonces, yo estoy segura que esa es una parte fundamental del llamado que Dios me ha hecho a mí y créanme que lo disfruto muchísimo. Y ya quiero que sean las bodas del Cordero para platicar primero con el Señor Jesucristo y luego con Daniel, porque tengo muchas cosas que hacerle personalmente. Dios les bendiga, un placer y un privilegio siempre. Muchas gracias, hermana. Un saludo a ti que estás en casa, que nos pudiste mirar el día de hoy. Te platico que constantemente estamos teniendo esos conversatorios, así que puedes dejarnos un comentario por ahí, una palabra de bendición, un saludo, y si también te gustaría que viéramos otros temas, puedes recomendarlos por aquí. Dios te bendiga, mi nombre es F.B. Martínez y el día de hoy tuvimos a nuestra hermana Marta Villanueva desde Hermosillo, Sonora, hablándonos acerca de este tema, de este conflicto que está en Rusia y Ucrania y el lado bíblico, el aspecto bíblico y escatológico también. Así que Dios te bendiga. Si te gustó esta conversación, este conversatorio, compártelo con alguien y bueno, checa la información, lo vamos a estar publicando aquí en la página más adelante, la información de la hermana Marta Villanueva. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias.
Nos vemos la siguiente semana. Esperemos que pronto podamos vernos nuevamente y recuerda que aquí en la página de IDM Territorio Metropolitano constantemente estamos subiendo información y sobre todo acerca de la convención que ya está muy cerquita. Así que ve a checar los videos que estamos subiendo invitándote a la convención. Dios te bendiga.